Veníamos bien, otro programa de política, con la conducción de Rubén Bárcena y la producción de Natalia Ferrante. Producción general, sección 8 Política, Infoplatense y Papercraft. Continuamos en Veníamos Bien, otro programa de política, una mañana de sábado bastante dinámica. Vamos a volver a tocar los temas que les adelanté al comienzo del programa, porque, digamos, el tema de los aumentos de tarifas y otros aumentos que está sufriendo la sociedad realmente han llevado a un nivel a que justamente la sociedad se organice para manifestar su descontento y reclamar que los dejen de asfixiar económicamente con eso. El jueves pasado una marcha multitudinaria de vecinos, gremios, estudiantes, ONG, partidos políticos contra el tarifazo. Fue anunciada en una conferencia de prensa en la CTA y uno de los organizadores, después me va a corregir si no fue así, fue Henry Steinmeier, un ex diputado de acá de La Plata, quien además es el titular de Consumidores Responsables, una ONG que justamente brega por los derechos de los consumidores. Henry, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Gracias por invitarme. No, por favor. Justamente estábamos hablando de lo que pasó el jueves, pero convengamos que lo del jueves fue el desenlace de un montón de actividades previas. Sí, mira, hace un rato recordaba con un colega tuyo que el 3 de enero, después que el gobierno anuncia antes de fin de año los tarifazos correspondiente al 2019. Programan todo. Claro, ¿no? Una cosa, yo decía, estábamos tratando de brindar, de terminar el año y de brindar con siempre la renovación de la esperanza que uno hace. Atragantaron el turrón con el tema. El gobierno nos despide con el anuncio de los nuevos tarifazos. Digo, y convengamos que, no sé, 20 días antes, un mes antes, el presupuesto había dicho que la inflación iba a ser del 20%, con lo cual ya se hablaba de paritarias que no iban a superar ese número. Entonces, digo, la expectativa para la gente era de un año muy, muy duro respecto, por lo menos, a la cuestión tarifaria y a la pérdida de poder adquisitivo. Sí. Entonces, el 3 de enero nosotros tuvimos la primera reunión en San Martín, invitados por el intendente, Catopodis, y asociaciones de consumidores. Ya fueron los primeros centros de jubilados, la red multisectorial nacional. Bueno, eso generó que volviéramos y el 8 de enero hicimos la primera reunión acá. Y la verdad, para 8 de enero, para la altura del año, juntamos algo así como 35 personas que representaban a distintas organizaciones sociales, políticas, económicas, con la particularidad de sentar en la misma mesa a sectores que hasta hace poco estuvieron peleados. Digo, viste que en todas las organizaciones sociales hay divisiones, hay dos CTA, hay dos barrios de pie, bueno, estas cosas, pero todos estábamos en la misma mesa, los consumidores y los empresarios estábamos. Sí, pero los empresarios, digo, no son ajenos a esto, porque alguien que tiene una pequeña, mediana empresa que mínimamente quiera producir, tiene que pagar. Yo he visto gente que conozco con facturas de 100.000 pesos de luz y casi 1.000.000 de pesos de gas, algunos. Los clubes de barrio que han achicado sus actividades porque no pueden pagar la luz, porque ahí no se da la situación de que alguien no firma la reglamentación de una ley para que tenga una tarifa especial. Entonces, bueno, eso generó las primeras movidas. Y a lo largo de enero y febrero nosotros, digamos, nos sumamos a lo que habían armado las marchas, las antorchas que se hacían los jueves. Nosotros hacíamos una actividad los jueves. Fuimos a la puerta de DELAP, fuimos a la puerta de APSA, estuvimos uno de los jueves, acompañamos a los médicos y trabajadores de la salud del Hospital San Martín en el abrazo, porque nos parecía que era parte de eso. Digo, es una empresa deficiente como DELAP que le corta el servicio, pero además que terminaban operando con luces de celular, me acuerdo. Tenés que sumarle que la falta de presupuesto, la falta de mantenimiento en el tema salud, más allá del marketing de las guardias, hizo que no funcionara el generador. Entonces tuvieron varias horas haciendo lo que pudieron, casi milagro los médicos para salvar que no pase nada grave. Bueno, nos sumamos ahí, después fuimos a Camus y volvimos a DELAP después del temporal, y todos los viernes nos sumábamos a los ruidazos y empezamos a tratar de generar contacto con todas las otras organizaciones que no participaban de nuestro espacio multisectorial. Claro, porque yo recuerdo cuando arrancaron yendo a la puerta de DELAP o de Camusi, que eran ustedes, era la multisectorial. Claro, solamente. Era Ciudadanos contra el Tarifazo. Claro.
Pero después fuimos a ver a la gente, hay otra multisectorial que se llama la 21F, donde está camioneros, la bancaria. Sí. Hay varias de las organizaciones sociales que también participan con nosotros. Y ellos se sumaron a ustedes. Bueno, ellos dijeron que sí, empecemos a trabajar. Estuvimos con la gente de la CTA, que no estaba, una de las CTA se sumó a hacer la convocatoria con Baradera a la cabeza. Bueno, eso generó la marcha del día jueves, que además de ser multitudinaria, y además de representar un espectro muy amplio de, como decía vos, de organizaciones políticas, sociales, económicas, hubo mucha gente suelta. Hubo mucha gente que no vino ni por uno ni por otro, digamos, ¿no? Que marchó y que, viste que vos te das cuenta cuando están todas las organizaciones antes de arrancar la marcha y después empiezas a ver grupos. Sí, empezás a ver caritas, ¿viste? De 3, de 2, de 5, o a lo largo de la marcha, esta es la otra cosa interesante, a lo largo de la marcha, la gente que tocaba bocina, la gente que estaba tomando una cerveza, porque fuimos por que te salía al balcón. 74, la gente... Hubo uno solo que en estas épocas de crisis se gastó un par de huevos y nos tiró desde el balcón. Siempre, pero bueno, no. Fue muy cómico porque todos hacíamos la misma broma en esta época, tirar huevos con el precio que tiene. El precio que tiene. No es lo... Pero digo, la verdad nada. Que fue un acto de derroche del tipo. Tal cual. La realidad es la patente oficialista. Digamos, claro. No, la realidad es que en todo momento se sumó. Vos sabés que estas marchas generan algún inconveniente de tránsito, son lógicamente mucha gente, pero llegamos a Plaza Italia, llegamos a Plaza Italia y la gente que estaba parada porque pasábamos nosotros tocaba bocina, y tocaba bocina apoyando, eso me refiero. Sí, entonces, creo que fue una muy buena marcha, con un final, con un documento único, consensuado entre todas las organizaciones, donde se relata la situación esta que mencionaba, bueno, el cierre, porque todo se va atando. Vos tenés, el tarifazo hace que el comercio cierre, el comercio cierra o achica su personal, hay gente sin laburo, pero además vende menos porque la gente no puede pagar. Esto que a veces parece exagerado, decir... hay gente que decide o piensa, duda entre pagar el gas y comer, es algo que está pasando. Está pasando. Una de las actividades que hicimos, entre las tantas que hemos hecho, fue la gran audiencia pública nacional contra el tarifazo, que fue el 26 de febrero en el Teatro Astros de Buenos Aires. Federal, sí. Ahí participamos, ahí hubo gente de todo el país, estuvieron muchos diputados nacionales, diputados provinciales, intendentes, el defensor del pueblo, y la representación de mucha gente de centro de jubilados. Y ahí escuchar, esto no era ya que nos daba. La presidenta de un centro de jubilados que decía, contaba historias y con nombre y apellido. Juanita Pérez, que lamentablemente el otro día nos decía, hay días que comemos una sola vez por día. Esas cosas. Se bajó y casi llorábamos todos. Y de esas hubo un montón. No, porque no es que uno no lo sabe. El problema es que cuando, te lo refieren en la cara, o sea, cuando ya es así, digamos. En San Pedro, uno tiene conciencia, claro, pero justamente uno, por lo que uno hace a diario. Mirá, te interrumpo un segundo. Sí. Antes que vos estuvo el Gabriel Morini, el abuelo, y estábamos charlando del informe que hizo la Defensoría del Pueblo de la gente que se desconectó del gas, por ejemplo. Sí. Y un comentario que hicimos, nos conmovió, aunque ya lo conocíamos, que es que en La Plata y la región son 4.000 medidores que se desconectaron. O sea, pidieron desconexión, pero no lo pueden pagar. Son 1.500 hogares. O son deudas. O sea, tienen muchas deudas. En algunos casos es que directamente se lo desconectó la empresa, pero no pueden pagar. Pago, sí. Son 1.500 hogares y 2.500 entre comercios, instituciones. Sí. Y que se nos había acercado docentes a decir que, que ellos tienen comedores, que los chicos muchas veces comen una sola vez al día, como decís vos, y en esos comedores escolares, y que estaban cocinando con leña, acá en La Plata. A la edad media en 3 años. Es una Además, locura. hacete la idea que aquel que abría la canilla y salía agua caliente, que abría la hornalla y prendía para cocinar, pasa a la garrafa. La primera sensación es que pagás más barato, pero si querés mantener el mismo nivel de consumo, un mínimo de calidad de vida,
terminás pagando mucho más cara, más riesgoso, porque vos sabés que la garrafa no es lo mismo que la conexión, la seguridad no es lo mismo que la conexión de gas natural, y además, bueno, la calidad de vida es mucho menor. Entonces, eso es un dato terrible. Y lo interesante, que no es un invento de la Defensoría del Pueblo, es un dato del Enargas. Claro. El ente regulador. Tenés razón, porque el informe lo hicieron a partir de un informe del Enargas. Es a partir de los datos que da el Enargas. Entonces, eso que vos sabés que está pasando cuando lo lees y lo sentís. Bueno, nosotros vamos los sábados, un grupo vamos los sábados a una copa de leche. ¿En dónde queda? 162 y 52. Un barrio muy humilde, ahí está asentado sobre las vías, bueno. Y ahí vemos esta situación, cómo la gente ya no puede comprar la garrafa. Claro. Y ahí ves cómo la historia de la garrafa social, todo eso que se anuncia y que lo encontrás en las páginas web del gobierno, no existe. La garrafa al precio que te dicen que debería existir la garrafa, ahí no hay tarifa social, ahí no hay nada. No hay nada. Entonces, digo, esto es, el gobierno o permanentemente manda un mensaje de lo que no es, ¿no? De su compromiso social y de que los pobres, lo que menos tienen, y bla, 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 pero en la práctica todo eso no se da. No y cuando vos no hace falta mucho, salís un par de cuadras del centro de la ciudad, empezás a ver todas estas situaciones. Entonces, digamos, el tema de las tarifas es muy preocupante porque además no para. Digo, ayer, Día Internacional de los Derechos del Consumidor, el festejo, nosotros decíamos nada para festejar, la verdad, pero digo, el festejo fue conociendo el 3,8 de inflación, que vos sabés que es mucho más caro o mucho más alto el índice en alimentos. En alimentos, sí. Entonces eso genera que los sectores más humildes, vuelven a pagar el pato. La inflación le pega mucho más. Y por otro lado, otro aumento de transporte que estaba programado. Entonces la verdad es que cuesta entender hacia dónde va el gobierno y ahora empezamos a ver. O sea, yo no creo que el gobierno no tome nota de la situación, que después haga lo contrario porque sus compromisos con las empresas, porque su política va dirigida a defender las empresas y no a los ciudadanos, pero cuando la gobernadora habla de los que no llegan a fin de mes, cuando incorporan en el discurso o cuando hacen esta tomada de pelo de decirnos que nos van a prorrogar parte de lo que tenemos la que tarifa pagar. Plana de gas en invierno y la pagás en verano. Te la van a cobrar en verano. Bueno, pero vos viste que se dice de manera tal que más de uno cree que en realidad no le van a aplicar el aumento o que le van a bajar el 20%. Entonces, ahí hay una tarea de todos los que nos manifestamos contra esta política, de también explicarle a la gente, porque no es casualidad, va a pagar menos o va a implicar menos metida de mano en el bolsillo en los meses previos a las PASO y en los meses previos a las elecciones. Digo, esto está pensando. Yo lo que digo es que eso demuestra que al gobierno no es que no le importa, está claro que le importa y mucho. Bueno, la pasa que la política está pensada en sacarnos la mayor cantidad de plata a nosotros para trasladárselo a las empresas y, entre comillas, reparar lo que los empresarios dicen que no, las ganancias que no obtuvieron durante algún tiempo. Gran mentira. A mí me gustaría discutirlo eso porque el otro día estaba escuchando a un colega y explicaba que durante, digamos, los últimos 15 años el Estado pagaba, ponele, un 80% de lo que un usuario pagaba de tarifa, el 80% era un subsidio que le daba la empresa. Una diferencia, o sea, vos pagabas 15 y 85 le daba el Estado a la empresa. Hacía 105, 110. O sea, pero vos pagabas 15. Y que ahora vos le pagás 75 a la empresa directamente, entre tarifa y esa parte. El Estado le está dando 20 y pico nada más. O sea, te pasaron a vos el subsidio a la empresa. O sea, la empresa no dejó de percibir el subsidio. No. La realidad es que, nosotros pagábamos 200, la empresa quería que paguemos 300. Recibía 200 y nosotros pagábamos 100, más o menos, o 50 si querés, depende. Pero el tema es que la empresa recibía lo de todo, pero ellos nunca perdían. Ellos nunca perdían. Lo que nunca hicieron fue invertir. Lo que nunca hicieron, ni antes ni ahora, era hacerlas, del 90 y pico que se empezaron las privatizaciones, las empresas nunca concretaron las inversiones prometidas y por las cuales están obligadas por contrato de concesión. Claro, el problema es que nadie las controla. Bueno,
Entonces, pero... O sea, no es un palo para vos, porque No, digamos, no. ustedes son justamente la voz de los que, che, controlen porque pagamos el pato nosotros. Pero justamente nosotros decimos, bueno, los entes reguladores hay que hacerlo funcionar distinto. Fuera del aire charlábamos, bueno, el tema no es cerrarlo los entes reguladores, digo, como vimos en la provincia, que en vez de hacer que lo Cava funcione mejor, lo cerraron para achicar, para ajustar. Ajustaron 2,50 pesos y en definitiva hoy nadie controla ABSA. Claro. No hay empresa que controle ABSA. Y ABSA siempre hizo lo que quiso y ahora más. Digo, y lo que seguimos haciendo es que no haya inversiones. Y en el caso de ABSA, además, con la particularidad que el 90% son acciones del Estado. Claro, porque encima es una sociedad mixta. Con lo cual, la responsabilidad de la inversión no es de Juan Carlos Batman, dueño de ABSA. No, la responsabilidad es del Estado. ¿Viste? Entonces, digo, y escuchás hablar de ABSA como si fuera, yo digo, a veces parece que son marcianos que aterrizaron acá. ¿Viste? Digo, cuando uno quiere hablar de empresas que te atienden mal, siempre piensan las de celulares, ¿viste? Que te dan mal servicio, las tres, pero yo pienso siempre en alguna particular, que la que no importa cuándo escuches esto. No, digo, en general es eso. Ahora, digo, ABSA funciona muy parecido a las empresas celulares, te da un muy mal servicio, lo que tomás no sabés si es agua potable, no sabés si está contaminada o no, a veces no tenés agua, barrios enteros no tenés agua. No ha extendido la red de agua en absoluto en los últimos años, no ha invertido, es más, no logramos dilucidar, pero creo que sigue vigente una cláusula que se había eliminado, que era la de inversiones. Cuando Obras Sanitarias se transforma en Azurix, claro. Por supuesto tenía una serie de obligaciones en el contrato de concesión de inversiones. Cuando Azurix se va en 2000 y pico. 2005, 2006 se transforma en ABSA para hacer una cosa más rápida al gobierno en ese momento, y hasta nosotros lo apoyamos, digamos, por lo menos públicamente. Lo que hizo fue agarrar el mismo periodo de concesión. Lo único que le quitaron, dado que era el Estado el que se hacía cargo, fue la obligación de inversiones para en ese momento poder, digamos, poder hacerse cargo de la empresa. Eso hasta hace poco seguía vigente. Y si algo han hecho es lo único que han cumplido, no han invertido nada. Y hay, fiel a este modelo de gobierno, hay un montón de marketing, ¿no? Que te dice ABSA cambia, bla, 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 pero la realidad es que seguís teniendo muchos barrios que ante el primer calor o ante determinadas situaciones no tienen agua. Digo, hay esto que se dio hace unos días, el fallo que sale por esta familia de Los Hornos, yo digo, es un fallo. O sea, que ABSA tiene que pagarle 1.000 pesos diarios, no cobrarle la tarifa. No cobrarle la tarifa y no cortarle, más allá de que el agua no se puede cortar totalmente, pero igual no puede achicarle el servicio. Y la realidad es que es un fallo que demuestra la falta, o sea, ni más ni menos que la falta de compromiso de que tiene prestación de servicio, claro, por parte de ABSA, no cumplimiento de contrato. Digo, esto acá en Taiwán y en Estados Unidos las empresas tienen que cumplir los contratos. Claramente. Entonces, digamos, guarda con ese fallo porque esto puede hacer, lo van a apelar, ya sé, pero digo, es un antecedente interesante. Es un camino de ida, claro. Antecedente interesante. Vos pensás en los vecinos de Villa Castel, en los vecinos de 9 de Julio, que hace años, los de Lincoln, que hace años que están el tema del arsénico. Del arsénico. Bueno, en el caso de 9 de Julio, lograron poner en marcha hace 2 o 3 años, pusieron en marcha después de muchos problemas, y la hicieron 2 veces, la planta de abatimiento de arsénico, que salió muy cara, insisto, porque se pagó 2 veces, pero digo, en algunos casos, el acueducto famoso de acá de Gonés, de Villa Castel, no se puede inaugurar, lo prueban y se explota. Y explota. Bueno, evidentemente lo han hecho mal, y la gente sigue yendo a que le den 2 bidones por día. Y en una charla por esto de Ciudadanos contra el Tarifazo, en una charla con gente ligada a la empresa, de costado, digamos, pero más con... Dice, y bueno, ahora la gente discute por los bidones y no discute más a ABSA.
Bueno, lamentablemente ha pasado eso. Eso dijeron. Y les parece bárbaro. Nosotros decíamos, lo que a ustedes les debería preocupar es que tengan agua. Claro. ¿Me entendés? Bueno, y la realidad es esa, que la gente termina peleando, la mayoría, hay más de uno que termina yendo a comprar el agua por su cuenta para consumo humano, porque además hasta a veces ni le alcanza siquiera lo que le dan. Entonces, digamos, no estamos pidiendo nada loco. Primero, estamos diciendo que se ajusten al fallo de la Corte, que las tarifas sean justas, que sean razonables, que sea gradual. Esto no es gradual, como digo, si vos tenés... No es gradual para nada. Cuando vos ves los números... O sea, eso es discursivo. Eso se inscribe en lo que vos decías, que te dicen las cosas de una manera que uno dice, ay, bueno, pero entonces no voy a pagar tanto o no lo voy a pagar. 3.000, por ejemplo, la luz está alrededor del 3.500% de los aumentos en los 3 años. 3.500%. El promedio es 3.500%. Después lo otro que nos pasa es que a vos te anuncian un aumento. Si va a ser del 50%. Vos haces un cálculo. Bueno, vengo pagando tanto, voy a pagar más o menos tanto. Y nunca, siempre te viene más. ¿Por qué? Porque en general toman la variante más baja para anunciar. Después hay un promedio que pagamos mucho más alto. Digo, cuando te dicen 50, en general pagás 70 o 80 o 100. Bueno, entonces... Y hay una componente que es más tramposa todavía, que creo que ustedes siempre lo ponen de relieve, esa cuestión. Es que, por ejemplo, en el tema de... Se ha dolarizado el precio de generación del insumo, o sea electricidad o el gas en boca de pozo, a precio de dólar. Claro. A un precio de dólar muy alto del que tenía en su momento y creo que más alto de lo que está internacionalmente. Eso hace que, con los índices de inflación que tenemos, las devaluaciones, eso, digamos, cuando te trasladan eso a la tarifa, además de que te aumentan la variable, tenés también ese desfasaje con el dólar, sí, que es lo que realmente te acogota. Bueno, pero además sumale, hay dos cuestiones ahí para ver, sumale que en la provincia de Buenos Aires a las empresas de energía, a Edelap y compañía, la gobernadora Vidal le autorizó un aumento ahora que se está aplicando ahora, sí, que es una compensación por los desfasajes con la devaluación. Claro. Digo, o sea... no pierden nunca. Ni el dueño de esta radio, ni el kiosquero de la esquina tiene esa posibilidad de que alguien le compense los riesgos, que implica poner un comercio, poner algo, ¿no es cierto? Bueno, a estas empresas le compensamos todo. Ya lo hicieron con el gas, ¿te acordás el año pasado cuando se planteó lo de las 24 que cuotas? Pusieron la lista del suelo. Muchachos, nos devaluaron de 20 y pico a 40 y queremos aumentar. Bueno, pero por eso es que... a veces cuando escuchamos, bueno, hay un Estado ausente. No, hay un Estado muy presente, pero para el otro lado, no para el lado de la gente, sino para el lado de las empresas, y que le está permitiendo ganar. Cuando uno mira las ganancias que han tenido las empresas, cuando vos ves que la Edelap ha ganado 2.400 millones, que ganó el 675% más en el 2018 que en el 2017. Y cuando vos te reunís, nosotros fuimos después del temporal a la puerta del API y logramos reunirnos porque presentamos además una nota pidiendo compensación a la gente que claro, por los cortes 3-4 días, que además eso ni le deberíamos pedir, eso tienen que cumplirlo, eso es ley, eso está en la ley de defensa de consumidores. Pero si vos decís que el organismo que lo controla no existe, bueno. No, está claro, el organismo que lo controla te da la misma respuesta. Es muy difícil. Te da la misma respuesta. Porque ¿sabés qué ha pasado? Para ellos deben decir eso, muchachos, el organismo no nos controla. ¿Qué ha pasado? Que en los organismos de control, en la mayoría, han vuelto los exfuncionarios de las empresas. El Héctor Polino... O sea, están de los dos lados del escritorio. Claro, Héctor Polino siempre decía, apenas asumió el gobierno, se pone un interventor en el Enargás. Y el interventor del Enargás, Héctor Polino decía... Se acostó a la noche siendo presidente de Metrogas, que es una de las empresas que y se levantó a la mañana siendo presidente interventor del Enargás. Dice, ¿alguien cree que va a controlar? Y eso es lo que pasa. Cuando vos tenías, ahora todo vino para la provincia, pero cuando vos tenías en el ENRE ex directivos de Edenor, pero no uno que pasó un ratito, 12 años, 15 años en Edenor, o ex directivos de Edesur en los como directores del ENRE, está claro por qué después, cuando hay apagones de un montón de horas, o hay cortes, o hay situaciones donde hay que intervenir, termina el ENRE diciendo que, o el secretario de Energía le terminan diciendo a las empresas, por favor atienda a los usuarios. Bueno, no es por favor atienda, claro. Hay que poner multa, hay
hay que revisarlo. Nosotros vamos a presentar en el OSEBA que queremos que le revisen el contrato de DELAP, que se revise la actuación de DELAP para ver si no hay que eliminar el contrato. Y alguien me podría decir, ¿quién va a venir? ¿Qué vamos a quedar sin luz? No, el tema es que empecemos a obligarlos a que cumplan con sus funciones, con lo que firmaron, con sus contratos, y que ni más ni menos que nos den el servicio que nos tienen que dar, porque nos cobran un servicio suizo, pero tenemos prestaciones africanas. Sí, tal cual, ¿viste? Entonces es imposible. Y en eso, por eso digo, el gobierno siempre termina jugando para las empresas. En la dolarización que vos mencionás, cuando se privatizó, 92, 93, todas las tarifas, el modelo imperante hizo que las tarifas estuvieran dolarizadas, porque además íbamos a tener el 1 a 1 de por vida, ¿no es cierto? Bueno, la ley de emergencia económica del 2003 hace que se especifique que desde acá se dio de baja la ley, se eliminó la ley de emergencia, que a lo mejor estaba bien, ya no había que tener. El tema es que eso hizo entrar en vigencia las leyes de privatización de las empresas, claro, y implicó la dolarización. Nadie se cree la redolarización. Que no es que no se dieron cuenta. Está claro que esta era la idea, dolarizar las tarifas. Entonces esto genera ganancias increíbles, digamos, para las empresas. Y esto es lo que, y creo que para ir terminando, es la discusión. Nosotros estamos impulsando la discusión de una ley federal de servicios públicos. Hay proyectos ya presentados. Nosotros vamos a ir a participar de las asociaciones de consumidores, de la multisectorial, en la elaboración de este proyecto, para que haya una ley federal de servicios públicos que ponga claramente en una ley, que digo, hago un paréntesis, no es la solución de todos los males, claro, pero que esté escrito el tema de las ganancias de las empresas, la razonabilidad. Cuando viste los economistas hablan de ganancias razonables, bueno, está claro que estas son extraordinarias, no son razonables, y el tema de que los aumentos tarifarios tienen que ir de la mano de los incrementos salariales. Claro, cuando vos mirás que vamos a lo más bajo, el transporte creció casi el 500% en estos 3 años, 494 puntualmente, y la mejor paritaria en estos 3 años otorgó 120, la mejor. Acumulada. Y acumulada, por supuesto, y tener algunas que están más abajo. Bueno, está claro que unos van, como se decía antes, en ascensor y otros por escalera. Hay que rediscutir eso y dejar claro esa cuestión para que la gente pueda pagar las tarifas. Henry Stemayer, te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes por invitarme. Cuando quieran, acá estamos. Bueno, seguimos en Veníamos Bien. El que depositó dólares recibirá dólares. Veníamos Bien, otro programa de política.